Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos de trabajadores de maquila. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Con su venia. Es una iniciativa que presentamos la senadora Diva Damira Gastelum del PRI y su servidora. Es una iniciativa muy importante porque pretende modificar la Ley Federal del Trabajo para que se reconozcan los derechos de las trabajadoras, que es en su mayoría mujeres, y los trabajadores de la maquila. ¿Cuál es el contexto de esta iniciativa? En primer lugar, hay un análisis respecto de cómo el mundo está cada vez más interconectado. Las transformaciones experimentadas en las últimas décadas por la industria han producido cambios significativos en la magnitud y en la estructura del empleo, generado sobre todo de manera particular por la industria maquiladora. No hay mejor ejemplo de ello que la frontera entre nuestro país y Estados Unidos. En el lado mexicano de la frontera, para el año 2015, se contabilizaban cerca de 3,000 fábricas que importan componentes y materias primas, en donde las y los trabajadores ensamblan productos y la mayoría de los bienes terminados tiene como destino Estados Unidos. A nivel nacional, se observa que el 13.2% de las y los trabajadores mexicanos son de la industria maquiladora, con 5,000 compañías, un poco más de 5,000 compañías establecidas en nuestro territorio y con 2,373,416 colaboradores según los datos que nos da INEGI. No estamos hablando de cualquier población, estamos hablando de una gran población en donde, insistimos, la mayoría son mujeres y por lo tanto en el ámbito de los derechos laborales sabemos que las condiciones de su empleo en estas industrias maquiladoras evolucionaron de forma contraria al respeto de los derechos de las y de los trabajadores que se ha venido observando en otro tipo de trabajos. Lo anterior tiene su explicación en el hecho de que en una industria que se diseñó para buscar la máxima rentabilidad, y en ese sentido se implementan políticas de salario, horarios, condiciones y prestaciones, pues por desgracia se encuentran al margen de lo que regula la Ley Federal del Trabajo. En nuestro país, la presencia de las mujeres en el sector maquilador se hizo más notable durante los años 70 en la zona fronteriza con los Estados Unidos, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido, entre otras cosas, a la demanda laboral y las exigencias del mercado textil que condujeron a la contratación de miles de mujeres bajo condiciones de trabajo verdaderamente precarias, que incluyen jornadas de trabajo con más de 12 horas, con salarios sin derecho a prestaciones sociales básicas como la seguridad social o la salud, vivienda o el reconocimiento, por ejemplo, de la antigüedad laboral para tener derecho a una jubilación. La contratación de mujeres en esta industria obedece a que este tipo de trabajo requiere de ciertas características para efectuarlo. Por ello, en esta industria es muy común encontrar a jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad, sin hijas o hijos, sin experiencia laboral, no embarazadas y además con un certificado de no gravidez para poder ser contratadas. Por tanto, las mujeres de este sector tienen que soportar una inequitativa carga de trabajo y a menudo se les impone grandes tareas para la producción, es decir, que las personas propietarias de la industria maquiladora se han aprovechado de esta flexibilidad, de esta falta de definición clara y precisa en la norma de la ley laboral
para abusar de las condiciones físicas, psicológicas, culturales y sociales de las mujeres que realizan este tipo de trabajo. De hecho, en 40 años de participación activa de las mujeres en la industria maquiladora, no ha mejorado su situación laboral. Es algo verdaderamente patético. Y la legislación, además, como ha sido omisa en reconocer estos derechos, pues claro que las condiciones de trabajo de todas estas personas, especialmente de las mujeres, están en situación de una gran vulnerabilidad, de afectación a sus derechos más elementales que ya se reconocen en otros sectores. Miles de mujeres que trabajan en esta industria enfrentan despidos injustificados, horas extras sin pago, violencia y hostigamiento sexual, brecha salarial por género, discriminación, centros de trabajo inseguros o antihigiénicos. Simplemente recordar las chicas asesinadas en Juárez tienen que ver precisamente con estas condiciones tan adversas en que son contratadas en las maquiladoras y cómo al salir no encuentran absolutamente ninguna situación de seguridad y que las ha puesto en una situación no solamente de vulnerabilidad, por desgracia, en una situación de riesgo. Basta hacer un balance de cuántas son las chicas desaparecidas o a quienes se han encontrado por desgracia muertas. Vamos a encontrar que una parte importantísima de jóvenes tiene que ver con el trabajo en estas maquiladoras. En ese sentido, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue muy enfática en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, denunciando lo siguiente. Por ejemplo, solamente voy a mencionar algunos de los aspectos de este informe. Las trabajadoras de la industria maquiladora son víctimas habituales de una forma de discriminación que afecta exclusivamente a las mujeres. Las maquiladoras les exigen que se sometan a exámenes de embarazo como condición para el empleo y les deniegan el trabajo si el resultado es positivo. En algunos casos, si una mujer queda embarazada poco después de empezar su trabajo en una maquiladora, puede ser maltratada y forzada a dejar su trabajo por dicha causa. El trato discriminatorio de las empresas del sector de maquiladoras está destinado a las mujeres, violando así normas internacionales de derechos humanos y derechos de él y la trabajadora. Esto dice el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y además señala al gobierno mexicano que a pesar de su obligación jurídica internacional y nacional de garantizar la protección de estas trabajadoras, ha hecho muy poco por reconocer o remediar las violaciones de los derechos al trato no discriminatorio y a la intimidad de estas mujeres trabajadoras de la maquila. Además, el hecho de que el gobierno mexicano no corrija la discriminación es una violación al derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos desean tener y cuándo hacerlo, como establece el artículo 4 de nuestra Constitución. De hecho, los funcionarios mexicanos responsables de comprobar el cumplimiento y la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe expresamente la discriminación sexual, condenan inconsistentemente este tipo de prácticas discriminatorias, se consideran incapaces de aplicar la ley. Y uno de ellos considera la discriminación basada en el embarazo razonable o legítimo. A ese grado hemos llegado. De tal manera que la situación se agrava, además por las condiciones insalubres en las cuales frecuentemente deben trabajar las mujeres. No quiero mencionar, detallar las situaciones de trabajos en donde se manejan sustancias químicas y solventes, porque francamente es cuestión de ver, de volver a leer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darnos cuenta de la gran magnitud de situaciones que deben adecuarse y corregirse para brindar un ambiente sano laboral. Además, tengo que señalar el otro gran problema, el hostigamiento sexual. El trabajo de las maquiladoras representa para estas mujeres, por su baja condición, por su baja formación educativa, una de las mejores opciones de trabajo que pueden conseguir, de tal manera que están sufriendo una serie de discriminaciones que las pone en simplemente no tener otra posibilidad de conseguir un empleo
un empleo al que, por cierto, en ninguno de estos lugares se capacita. No hay manera de que se pueda asegurar el cumplimiento de la ley y, por supuesto, de las convenciones que son importantes tomar en consideración, particularmente la CEDAW. De tal forma que hoy presentamos esta iniciativa que adiciona un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo. Este nuevo capítulo, el 13º ter, se definiría de las personas trabajadoras de la maquila y establece una serie de artículos que es importante atender, incluir en la Ley Federal del Trabajo, y lo voy a mencionar por obviedad del tiempo de manera general. ¿Qué se entiende por maquiladora? ¿Cuáles son las siguientes formas jurídicas en donde destacamos la subcontratación, que es el caso en el cual una empresa extranjera contrata con otra empresa mexicana el ensamble de los productos, proveyéndola o no de la maquinaria e insumos requeridos para la fabricación? Y, por supuesto, la definición de qué es la empresa extranjera. En otro artículo establecemos el salario profesional en el trabajo de la maquila. Igual dotamos a la Comisión Nacional de los Salarios que garantice cómo debe ser este salario, las obligaciones de las maquiladoras que tienen que apegarse en su funcionamiento a su objetivo social, otorgar fianza para comenzar su funcionamiento ante la autoridad laboral, el manejo de los desechos, notificar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el listado de las y de los trabajadores que prestan servicios. Hace poco aquí en el Sismo tuvimos un problema grave en una maquiladora que por desgracia, sucumbió al sismo en la calle de Bolívar, y no teníamos los datos de cuántas trabajadoras, además por su condición extranjera no sabíamos cuántos trabajadores estaban ahí, y fue algo que motivó incluso un punto de acuerdo desde este Senado de la República. Termino diciendo que además, entre las obligaciones, por supuesto, no contratar a personas menores de 18 años de edad. Casi siempre se falsifica el acta de nacimiento para poder contratarlas desde los 15 años de edad. Y, claro, además, insistir en que no es ilegal la prueba del embarazo, o también es ilegal que, siendo trabajadoras con hijos, puedan simplemente perder el trabajo. Hay que tomar en consideración una serie de cuestiones que estamos estableciendo para que cumplan los patrones, y, por supuesto, también cuáles son los derechos que tienen las mujeres trabajadoras de la maquila en periodos de lactancia, etcétera. En fin, nos parece que esta iniciativa que hoy presentamos para que se estudie en las comisiones es una importante reforma que deberíamos aprestarnos a estudiarla y dictaminarla. Es lo menos que podemos hacer para las mujeres trabajadoras de nuestro país. Son más de 2 millones, son las mujeres más pobres, son las mujeres que en su vida no recibieron las oportunidades para estudiar, para capacitarse, y luego tienen que emprender en las condiciones más adversas la contratación, con todas estas violaciones a sus derechos humanos que es necesario que corrijamos. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Túrnese. Sonido en el escaño de la senadora Angélica, perdón. Gracias, presidente. Para solicitarle a las promoventes, en particular a nuestra compañera Angélica, si nos permite adherirnos a esta importante iniciativa, felicitándola, por supuesto, por su trabajo y su presentación. Gracias. Gracias, senadora. En el mismo sentido, senadora Angélica de la Peña acepta la adhesión de las senadoras. Servicios parlamentarios, tome nota de las adhesiones de las senadoras. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Compañeros.